Precioso, ¿verdad? Dios nos ha regalado inmensas promesas, y una de estas se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Dice así: Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y estoy segura que esta alentadora promesa estuvo en el corazón de todos aquellos que un día soñaron con la construcción de este que es hoy el templo de la primera iglesia bautista, la que además es la primera fundada en Moa. Pero la verdadera grandeza de esta obra no se encuentra en su apariencia o dimensiones, sino en las almas que Dios ha conquistado, transformado y que está usando para la extensión de su reino. Moa se encuentra situada en medio del sistema montañoso Nipe-Sawa-Baracoa. Se destacan algunas alturas superiores a los 1000 metros. La mayor de ellas es el Pico El Toldo, en las Cuchillas de Moa, con 1170 metros sobre el nivel del mar. Este municipio cuenta con una población de 75.016 habitantes, del cual el 75% trabaja en la Unión del Níquel. En cuanto a la religión, hoy en día el 30% de las personas son cristianas, pero hace 58 años atrás no era así. Les invito a dar una pequeña mirada a esta historia. Para conocer cómo entró el Evangelio a nuestro municipio, mi cámara y yo nos dirigimos hasta la casa de una de las fundadoras que queda viva, miembro de la primera iglesia bautista en Moa. A pesar de que Yarsenia no cuenta con la misma memoria de hace años atrás, ella y su esposo Timoteo nos recibieron en su casa con los brazos abiertos para contarnos sobre esta historia. El Evangelio entró a Moa con un personal de Baracoa. No todos juntos, sino que entró Pedro, que vivía en Nibujón, y después Catalino Jardines, predicador laico, que se sostuvo muchos aquí en Moa. Aquí, antes de venir Pedro, también Ana Eva Bella visitaba y predicaba, y Felicia Galano, una mujer de Baracoa, que predicaban. En el año 1951, Catalino Jardines y su esposa Ana Salas se mudaron para Moa. Ellos estuvieron al frente de los primeros cristianos de nuestra ciudad. Con aproximadamente 30 personas se reunían y daban cultos y escuelas dominicales. Estaba Catalino Jardines aquí, que empezó bajo la mata de uva, que eso fue antes del templo. Pero cuando Catalino predicaba, me invitaban porque yo vivía cerca, pero yo no estaba convertido todavía. Eso había comenzado debajo de una mata de uva, a donde se reunían un grupo de hermanos como Catalino Jardín y su familia. Fueron los primeros que comenzaron. Nosotros conocemos que Catalino fue el fundador de eso, de la iglesia, aunque cuando era ya en la mata de uva, como decían, él siempre nos lo contaba a nosotros, que abajo un mate de higuera, decía que no uva, higuera. Ahí se reunía él, se reunía Milke, la mamá de Milke. La obra misionera fue creciendo y creciendo cada vez más, de ahí la necesidad de la atención directa de un pastor, que asesore el trabajo que se estaba realizando. Es por eso que deciden pedir la ayuda del reverendo Pedro Azares, pastor de Nibujón.
Con el tiempo, Dios fue aumentando el rebaño de la iglesia, siendo así insuficiente el Ubero como lugar para reunirse, por lo que se necesitó de la construcción de un templo. En un culto realizado en la casa de Alcibiades Quintero se hace la primera ofrenda pro templo, donde el hermano Domínguez, natural de Baracoa, miembro de la Iglesia Metodista de Antillas, dona los primeros 5 pesos. Alcibiades Ferrer fue quien donó el terreno para la construcción de este templo. En el año 1956, después de mucho sacrificio y la cooperación de varias personas, se concluyó la que sería la primera iglesia bautista en Moa. El mismo era pequeño, con piso de madera y tenía al frente una torre. La madera utilizada en este templo fue preparada en el antiguo aserrío que existía en nuestra ciudad. Su constructor fue Ananías Sanamé y Benjamín Vázquez donó la madera para la construcción de las ventanas y puertas. Otro donante de la madera usada fue el dueño de la empresa maderera Domingo Benítez. El 26 de febrero del año 1958 fue una fecha muy significativa para todos los cristianos. Habían comenzado solo siendo una misión, pero para este entonces pasarían a ser parte de la Convención Bautista como iglesia. Al pasar de la mata de uva para el templo que fue construido, me sentí bien. Cuando llegamos aquí, la iglesia estaba hecha, la iglesia de madera. Y entonces después al ver nosotros que llegamos aquí en el año 71, 72, por ahí fue una gran alegría para nosotros venir a esa iglesia. Y ya no era debajo de un árbol, sino era de abajo, dentro de una casa, un techo, banco, muy buen estado tenía con todo eso. Y ahí fue donde empezamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cerca del año 1990, la estructura del templo se modificó. Se cambió la entrada, el piso y el largo del mismo, aunque la fachada no podía ser cambiada. Algunos de los pastores que ministraron esta iglesia fueron el reverendo Pedro Azares Gainza, Catalino Jardines González, el reverendo Bartolomé Elmer Labastida, el reverendo Ariel Cruz Columbier, el reverendo Félix Romero Yasher, el reverendo Enio Leoncio Navarro Castellano. Rosita Durán también ministró esta iglesia, al igual que lo hizo el reverendo Félix Agdiel Perrán Prieto. Reunidos aún en el templo de madera y como pastor al frente, Félix Agdiel Perrán Prieto, se hizo necesario la organización de 3 escuelas dominicales por la cantidad de personas que comenzó a asistir a los cultos de la iglesia. Cuando el templo de madera se llenaba de una manera, lleno. Afuera, el lado de la iglesia nueva ahora, estaba lleno. Atrás, acá, hasta donde está el telón ese que pertenecía a la iglesia, lleno también. No cabía nadie más. Estaba demasiado lleno. La escuela dominical hubo que hacer 3 sesiones. Nos dividimos en 3 sesiones con todas las edades y con diferentes maestros. Es decir, que había por cada lugar, por cada territorio, un número de maestros escogidos para todas las clases. Eso fue maravilloso. Entraba un grupo grande, salía un grupo grande y volvía a entrar otro grupo grande, y hasta las 11 que se reunían los jóvenes, porque eran tantos ya que ellos solo llenaban el templo. No cabíamos en el templo, muy chiquito, para todo el personal que había allí. A veces cuando se daban los cultos teníamos que, los hombres miraron nada más que por las ventanas, y a veces teníamos que coger la acera de allí de la calle, del Linder,
para escuchar al menos que sea el mensaje, porque era mucho el personal y la iglesia estaba llena. Se bautizaron cientos de personas y comenzaron a desarrollarse varios ministerios de la iglesia para dar atención a todas las personas que acudían buscando al Señor. Tenemos que señalar que este notable crecimiento fue durante uno de los periodos más difíciles que atravesó nuestra nación. En medio de las carencias y una profusa crisis económica, la iglesia experimentó un auge de profusa importancia. Al ver el rápido crecimiento de la iglesia, se hacía más necesario que nunca la construcción de un nuevo templo donde se pudiera recibir con más comodidad y amplitud la creciente y diversa congregación. Es así que el pastor Agdiel Perrán y un grupo de hermanos deciden orar por este edificio que se encuentra hoy en el corazón de nuestra ciudad desde hace 58 años. Edan, ¿cómo nace el proyecto y cuándo deciden presentarlo oficialmente a las autoridades? Este proyecto nace por la necesidad de ir ampliando el área que teníamos para la iglesia, porque realmente empezó a crecer después que llegó el pastor Agdiel Perrán, y éramos bendecidos por todas las personas que venían y se salvaban, entonces no teníamos local. En ese tiempo, en el año 98, el gobierno de esta ciudad estaba urbanizando la calle principal y nos llamó al pastor y le dijo que hacía falta que repararan o que hicieran la fachada del templo de la esquina con el sistema de construcción que estaban haciendo de bloque y demás. Pero la necesidad de nosotros no era la fachada, era un lugar donde las personas que venían a la iglesia estuvieran dentro, tuvieran un local. Y entonces ellos aceptaron la idea y dijeron, hagan un proyecto. Entonces encontramos una hermana de la iglesia, fundadora, se llama Gloria, que su hijo es arquitecto, cuando eso vivía en La Habana, quedó en el corazón de él poder aportar la petición de su mamá. Y así pasó. Al cabo de los tiempos ella murió y ya teníamos el proceso del proyecto y él mismo nos llamó. Si van a hacer un proyecto, yo estoy a su disposición. Él hizo el proyecto. Manuel González como arquitecto, y él buscó el civil, que es Núñez, que murió hace unos días. Y ya para el año diciembre 24 del 98 lo presentamos al Ministerio de Justicia en Holguín. En el año 99, a finales, también nos dieron el funcionamiento de todo este proyecto. La iglesia estaba muy bien animada, confiando en el Dios que teníamos y veía cómo las puertas se estaban abriendo. El enemigo siempre quiere interponerse en los planes de Dios. Es por eso que la construcción de este edificio tuvo sus dificultades. Cuando queríamos construir este hermoso templo que hoy tenemos, no nos querían autorizar el terreno en este lugar. Querían darnos otro terreno en otra parte, pero nosotros queríamos este lugar. Y comenzamos a ponerlo en la mano del Señor, comenzamos a orar y a pedirle que nos diera este lugar. En el cimiento se fue todo lo que teníamos en presupuesto de la iglesia y lo que se pidió prestado, todo se quedó y ya no había para continuar. Un hermano de fe, me llamó y me dice, ustedes van a dar pena, van a dar vergüenza, el pueblo va a hablar porque ahora no tienen con qué continuar. Mi respuesta fue, por fe comenzamos y por fe vamos a terminar el templo, porque confiamos en un Dios que todo lo puede. En esta etapa la iglesia continúa su avance, alcanzando cerca de 1.300 miembros, cifra que era un sueño hacía años atrás. En enero de 2004, uniéndose a este esfuerzo y para trabajar con el Ministerio de Jóvenes, son llamados para servir en nuestra iglesia el pastor Aníbal González y su esposa Mayelín Peña. También en este año, contribuyendo en la obra misionera, se unen a los esfuerzos Richard Taboada, natural de Santa Clara, miembro de la Iglesia Pinos Nuevos,
y Octavio Ramírez, natural de Camagüey, de la Iglesia Asambleas de Dios. Estos 4 años de construcción del nuevo santuario fueron años fructíferos de plantación de nuevas misiones, preparación y envío de misiones a muchas regiones de nuestro país. Algunos ejemplos de nuevas congregaciones plantadas como extensión de la visión misionera de la iglesia fueron la Iglesia de Pueblo Nuevo de Centeno, Punta Gorda, Tercera Iglesia Bautista en el reparto Rolo Monterrey, todos en el municipio de Moa. En el mes de junio del año 2004, el enemigo comienza a levantarse y la iglesia pasa por un momento difícil. Cuando se terminó, entonces quisieron quitarnos, quizás para probar nuestra fe. Bueno, Delmi, en el proceso de construcción de la iglesia que comenzó en el año 2000 hasta el año 2004 se hicieron varias auditorías por el gobierno y las empresas competentes que el gobierno tenía autorizada para hacer esas auditorías. Las auditorías tenían la finalidad de comprobar la licitud de los materiales, también tenían la finalidad de observar el proceso constructivo, y en esas auditorías se hicieron varias regulaciones al proyecto, bajar la altura y otras regulaciones. Y lo segundo, al comprobar la licitud de los materiales, todo estaba en orden, porque una empresa del gobierno estaba construyendo el edificio que hoy usamos como templo, ellos compraban los materiales y ellos ponían en ejecución esos materiales también. Entonces, así fue que transcurrieron varias auditorías en esos 4 años. Lo que pasa es que se quería comprobar de dónde habían salido los materiales. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Y se levantó un argumento que se estaba usando dinero de organizaciones que no estaban totalmente limpias para construir el edificio. Nosotros demostramos que no era así. Hicimos todo un expediente completo donde se presentó ante la más alta instancia del país esa documentación, y ellos verificaron eso y comprobaron que no existía tal violación. El dinero fue donado de iglesias en Estados Unidos que se organizaron para apoyar el proceso de construcción, y nosotros demostramos con sobrados argumentos la limpieza que se había procedido con respecto al dinero y en la ejecución también del edificio y los materiales también. De hecho, se había propuesto de que no podíamos usar el edificio y que el edificio estaba confiscado. Esa fue la orientación que se dio del más alto nivel del país. Nosotros tenemos varias opciones. Tenemos opciones de protestar en la calle, tenemos opciones de usar medios informativos que no fueran de nuestro país, y nosotros dijimos que no íbamos a hacer eso. Lo que hicimos fue orar. Si el Dios de ayer ha respondido, el Dios de hoy responde también. Y estuvimos 80 días de oración, las 24 horas del día, en el templo nuevo, porque nos mudamos inmediatamente sin cerrarlo. Se hizo una cadena de oración de 80 días. En oración, aquí día y noche, el templo no se cerró. Se decía que Moa no podía tener una construcción de ese tipo porque la iglesia no podía tener un templo tan majestuoso, y por eso querían que eso pasara a otra mano, pero nosotros nos pusimos en oración y nos pusimos en vigilia día y noche. Luego de varias reuniones de la directiva de la iglesia y el pastor Agdiel Perrán con las autoridades y completar 80 días de negada oración, se determinó no aplicar la medida de confiscación del nuevo templo, decisión esta que se revirtió en gran júbilo y gozo por parte de nuestra iglesia y de tantos que nos apoyaron en todo este largo y tenso proceso. En esta nueva etapa, que comenzaba con un edificio en fase de terminación, pero con más amplitud y oportunidades en cuanto a locales y capacidad para recibir a la gente, se levantaba un hermoso trabajo con el Ministerio de Jóvenes.
El Ministerio de Jóvenes surge, Delmi, por una visión de alcanzar a los jóvenes de nuestra ciudad. Cuando nosotros estamos en la iglesia de madera, es decir, lo que conocíamos como el Templo Viejo, allí había un departamento de jóvenes. ¿Qué es lo que es un departamento de jóvenes? Es un grupo de jóvenes con un presidente que normalmente no está a tiempo completo, con una visión más pequeña. Cuando migramos de un departamento de jóvenes a un ministerio de jóvenes, estamos hablando de un grupo de alcance, pero estamos hablando también de un pastor a tiempo completo asociado al pastor general de la iglesia. Hemos transitado ya muchos años con la visión del Ministerio de Jóvenes. Se alcanzaron muchos jóvenes para el Señor, se hicieron campamentos para jóvenes que no eran creyentes. Varias áreas ministeriales dentro del Ministerio de Jóvenes también se llegaron a realizar. Se hicieron cruzadas evangelísticas, varios grupos musicales, jóvenes desarrollando sus talentos, sus virtudes. Y una de las cosas gloriosas que Dios nos permitió hacer fue desarrollar varios congresos de jóvenes, donde vinieron jóvenes prácticamente de toda la isla. Y fue un lindo trabajo que duró más o menos 10 años. Hoy continúa con buen fervor, ya con otro pastor de jóvenes que le hemos delegado esa responsabilidad. Pero ese Ministerio de Jóvenes bendijo mucho nuestra iglesia, hizo crecer mucho la iglesia. De hecho, muchos de los líderes que hoy están trabajando en nuestra iglesia salieron de esos años del esplendor del Ministerio de Jóvenes. Hoy están sirviendo en diferentes áreas, no solamente en los jóvenes, sino en la iglesia en sentido general. En enero del año 2011, el pastor Agdiel Perrán se traslada para la tercera iglesia bautista de la ciudad de Camagüey. En todo este tiempo, la iglesia estuvo orando por un nuevo pastor. En el mes de noviembre, finalmente se decide ofrecer al pastor Aníbal González y su esposa Mayelín Peña el pastorado general, responsabilidad que han asumido hasta la actualidad. Bueno, fue un reto muy grande en realidad. Nosotros nunca calculamos ni pensamos que podíamos asumir el pastorado general de la iglesia. Creemos que Dios nos llamó, fue en el año 2011, y migramos del Ministerio de Jóvenes a atender la iglesia en sentido general. Y fue un reto, fue un desafío, pero también se ha constituido en una gran bendición. Sí, para nosotros fue, como él dice, un gran reto. Nunca pensamos que Dios nos iba a llevar a usarnos de esa manera, pero hasta hoy hemos visto que Dios lo ha hecho y estamos seguros que Dios va a continuar usándonos para gloria de su nombre. Apoyando al pastor general se encuentran otros pastores asociados, como es el caso de Ricardo Taboada Aguilar, Richard, quien se encuentra a cargo del Ministerio Educativo. Nuestra iglesia también tiene un ministerio de enseñanza o ministerio de educación cristiana, con el objetivo de ayudar a transformar la vida de los creyentes, especialmente con los valores del reino de Dios. Trabaja para esa transformación, sirviendo a todos los ministerios, desarrollando programas educativos y aprovechando cada espacio, cada oportunidad donde la palabra de Dios tenga relevancia para las personas en su contexto y a través de ella puedan madurar, crecer e encontrar propósito en su vida. Bien, el primer logro del Ministerio Educativo ha sido propiamente poder hacerlo, poder implementarlo, poder desarrollar y que exista un ministerio educativo, un ministerio para la enseñanza, un ministerio a través de los líderes de iglesia, un ministerio para la gente, un ministerio para el pueblo de Dios. También tenemos como logro el Seminario Teológico Betania, que hoy está llegando a más de 15 confesiones de fe o de denominaciones de la ciudad de Moa y mucho más allá, a través de 7 programas de estudio. Tenemos también toda una filosofía de enseñanza en la iglesia que trabaja unida a los diferentes ministerios en sus diferentes proyectos y también visiones. También trabajamos para desarrollar materiales educativos, trabajo con la célula, trabajo de entrenamiento de maestros, trabajo de entrenamiento de liderazgo y la programación de toda la iglesia. Atendiendo el Ministerio de Discipulados y Células de nuestra iglesia, se encuentra el pastor Octavio Ramírez Martínez. Cuando yo llegué a esta iglesia no existía algo como Ministerio de Células y Discipulados. Existía el Ministerio de Discipulados por un lado y su función era darles clases a las personas que se convertían. Es decir, no era una atención personalizada, no es que se le daba una atención en su hogar para instruirle en la fe. Más bien, la preocupación básica era que viniera una clase en un templo y se le diera clase. Las células tampoco existían como ministerio, eran un programa dentro de los muchos programas que tenía un departamento. La célula empezó a ocupar un espacio vital en la estructura de la iglesia.
De igual forma sucedió con el discipulado. Se entendió que debía dejar de ser un ministerio propio independiente para trabajar unido a la célula, y que las personas que se convirtieran y se insertaran en la célula y fueran discipuladas desde la misma célula. Pero ahora tenemos 13 territorios con 13 misioneros, no todos están a tiempo completo, varios misioneros se han formado y han salido al seminario, es decir, ha sido una cantera de formación de misioneros y pastores. Tenemos actualmente casi 100 células, se han incorporado las horas felices, se han incorporado las células de juveniles. Actualmente tenemos una base de datos en la iglesia y te puedo decir, por ejemplo, que estamos trabajando con alrededor de 3.000 personas, y te estoy hablando que nosotros tenemos la cantidad de miembros, tenemos la cantidad de personas que están recibiendo clases de formación para bautismo, está el culto de territorio o culto de barrio, que no existía tampoco. Es decir, que nosotros hemos visto cómo Dios ha bendecido la obra del ministerio. También impactando con su equipo de evangelismo y misiones se encuentra el pastor Arlis Brev. Bueno, nuestra iglesia tiene una visión de alcance muy poderosa. Nosotros tenemos un ministerio de evangelismo que funciona, tiene muchas ramas que funcionan. Nuestro ministerio trabaja evangelismo en las prisiones, trabaja evangelismo en los hospitales, en las calles, tenemos cruzada evangelística, tenemos un ministerio de cruzada evangelística muy fuerte que camina a distintas provincias del país, donde nosotros hemos tenido un resultado muy poderoso. Nosotros tenemos un proyecto misionero muy fuerte. Podemos decir también que tenemos una escuela de misiones con 30 alumnos que se van a graduar ya en el mes de febrero. Así que nuestra iglesia se ha convertido también en un centro de preparación de misioneros y de evangelistas también. Este año ha habido un despertar evangelístico muy fuerte, de manera que hemos recibido muchas solicitudes de distintos pastores del país para nosotros llegar. Puedo darte una pequeña panorámica, y es que nosotros hemos llegado hasta Colón, en la provincia Matanza, la provincia de Las Tunas, el municipio Jobabo, el municipio Amancio Rodríguez, hemos llegado a Guantánamo, donde ya tenemos una misión. Ahora estamos asumiendo una nueva misión también en Limonar. Hemos llegado a distintas partes, a Baracoa, a Santiago de Cuba, a Siboney, muchas provincias hemos llegado con este proyecto evangelístico, que ya es un proyecto de largo alcance. La Biblia nos dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Nuestra iglesia también cuenta con un pastor de niños. Bueno, nuestra visión es alcanzar a la niñez de nuestra ciudad con el Evangelio de Jesucristo, discipularles y entrenarles para que ellos puedan crecer en los caminos de Dios y puedan poner su confianza en Dios. Y de una manera muy especial, que ellos puedan conocer, amar y obedecer a Dios. Y que la niñez de nuestra ciudad pueda ser una punta de lanza, porque no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. El ministerio de niños de nuestra iglesia siempre ha sido un ministerio muy lindo, y que si no reconociéramos el trabajo de los que han antecedido a mi persona dentro del ministerio, no estaríamos hablando del ministerio infantil. Y nosotros como ministerio, desde que asumimos el ministerio infantil, hemos estado llegando a diferentes áreas en la niñez. Gracias a Dios nos ha permitido poder estar alcanzando niños en diferentes lugares. Nosotros estamos alcanzando niños en Holguín, en la sala de oncología, un trabajo muy lindo que tenemos. Tenemos cada 2 meses tenemos un trabajo con ellos en la sala de oncología. Para nosotros es una bendición poder tener este programa para ellos, y también que nos hayan dejado entrar como iglesia a ese lugar. Otra de las áreas en las que estamos trabajando es el trabajo con niños huérfanos, que gracias a un equipo de hermanos, junto al hermano Diego Pellegrín, están alcanzando más de 107 niños en toda la ciudad. Otro de las áreas que estamos alcanzando es el área de campamentos. Por muchos años había sido nuestro anhelo poder ver los niños de la iglesia disfrutando de campamentos, disfrutando de juegos, de preguntas bíblicas, de tiempo retirado de la iglesia,
y hace 2 años es un sueño hecho realidad. Entonces, también tenemos un área que es muy especial para nosotros y es la Escuela Bíblica Dominical, que no deja de ser significativa porque estamos reuniendo más de 200 niños en cada Escuela Bíblica Dominical. Estamos trabajando con 15 horas felices, un trabajo muy maravilloso. En cada barrio de nuestra ciudad tenemos una hora feliz y estamos alcanzando niños, estamos alcanzando personas, padres, porque los niños traen a los padres y los padres entregan su corazón a Cristo. En el mes de septiembre del año 2015 se incorpora al equipo de nuestra iglesia Manuel Soyet Calderín y su esposa Yadelis Preval Cantillo para trabajar como pastores de jóvenes. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, Dios siempre nos motivó al trabajo con jóvenes y puso una pasión en nuestro corazón que fue alimentando con el tiempo, en la medida que fuimos transitando por diferentes iglesias y de diferentes localidades, pues esa pasión fue aumentándose y nosotros nos fuimos involucrando de una manera indirecta, pero sí con mucha pasión en este trabajo con jóvenes. Al llegar a esta iglesia nos encontramos una plataforma, porque el trabajo con jóvenes en esta iglesia ha sido referencia a nivel nacional en nuestra convención y también en otras denominaciones, pero Dios puso una pasión y también puso una visión en mi corazón. Y esta visión tiene que ver con nosotros poder crear en medio de este ambiente, en medio de este lugar, poder crear en el corazón de los jóvenes la pasión también por lograr que los jóvenes de este lugar, que la juventud de este lugar pueda conocer a Dios, pueda acercarse a Él y podamos formar a través de ellos corazones que estén dispuestos a servir a Dios y también servir a nuestra comunidad. En eso radica nuestra visión de trabajo en este lugar, de manera que nosotros somos un ministerio capaz de generar un cambio en el corazón de los jóvenes de esta generación y de esta ciudad, introduciéndolos en un proceso que arroje como resultado final un producto útil en las manos de Dios y al servicio de nuestra gente. Los adolescentes que asisten a nuestra iglesia también cuentan con un ministerio. Hermanas y hermanos capacitados los instruyen bajo la guianza de Dios en diferentes áreas de su vida. Al frente de este ministerio se encuentra la hermana Marbelis Reyes Gutiérrez, pero de cómo surgió y cuáles han sido los logros alcanzados en este ministerio nos comenta la pastora Mayelín Peña, quien estuvo al frente del mismo hasta el año 2015. El ministerio con adolescentes surgió mucho antes de que nosotros estuviésemos trabajando acá en esta iglesia. Hace quizás unos 15 años, ellos comenzaron a reunirse como grupo, un grupo bien pequeñito, y luego comenzaron a crecer y ya se hizo ministerio de adolescentes en sí, porque primeramente era un departamento, después ya pasó a ser ministerio con un muy buen equipo de trabajo, muchos consejeros, mucha gente se sumó a este proyecto y muchos consejeros muy entregados al Señor, sirvieron al Señor por muchos años y estuvieron plantando la palabra del Señor en aquel grupito que luego creció y se convirtió en un ministerio de jóvenes. Hemos tenido muchos logros, por ejemplo, muchos de los jóvenes de los grupos musicales salieron de nuestro ministerio, se convirtieron al Señor en el ministerio y hoy forman parte de un grupo musical. Otros en otras áreas ministeriales de la iglesia están trabajando. Nosotros pensamos que es una bendición el ministerio de adolescentes y gracias a Dios tenemos personas muy capacitadas dirigiéndolo y personas que han entregado su vida. Algunos de los consejeros que trabajan hoy llevan 15 años y algunos un poquito más que ya estaban trabajando, sembrando la palabra en adolescentes para formar el ministerio. En nuestra iglesia también existen otros ministerios como son el Ministerio de la Música, el Ministerio de Intercesión. También tenemos un ministerio deportivo, del cual los jóvenes cristianos están muy agradecidos. El Ministerio de Caballeros no se queda atrás. Tampoco el Ministerio Femenil, al igual que contamos con un Ministerio de Artes Escénicas. Nuestra iglesia ayuda a niños sin amparo filial. Es por eso que contamos con el Ministerio de Niños Huérfanos. Existe también el ministerio con viudas. Contamos con un ministerio audiovisual. A nuestra iglesia asisten hermanos sordomudos. Ellos reciben la atención requerida por parte del ministerio OSCO. Contamos también con el ministerio de capellanía. Y los recién convertidos en nuestra iglesia son atendidos por el ministerio de discipulado.
está el Ministerio para la Tercera Edad. Uniéndose al esfuerzo evangelístico misionero y de enseñanza de nuestra iglesia, el Señor envió varios pastores de Carolina del Norte para apoyar el trabajo de nuestra iglesia en la labor educativa con el ministerio universitario, y también se organizaron grupos para apoyar en diferentes proyectos de construcción. Estos hermanos llegaron a nuestra iglesia a través del pastor Santiago Lortegui, quien conoció al pastor Aníbal en el año 2012 en Lima, Perú. De esta relación con el hermano Santiago nació la visión de apoyo a estudiantes cristianos, uniéndose también el pastor Fred Daniel para apoyar en el seminario que tiene nuestra iglesia con un equipo de pastores que vienen cada año. Resaltamos también el apoyo que nuestra iglesia ha recibido de la iglesia Harvest en Carolina del Norte y su pastor Larry Lambert, quienes se han sumado para servir en proyectos de construcción y suplir varias necesidades de nuestra iglesia. En el área de misiones y el ministerio con estudiantes hemos recibido el apoyo del pastor Mike Michener y su iglesia Westside Fellowship. También hemos contado con la presencia de una iglesia en Massachusetts a través del hermano Daniel Sargent. Estamos inmensamente agradecidos por el respaldo de cada uno de estos hermanos y sus iglesias y damos gracias al Señor porque ellos forman parte de nuestra historia. La grandeza de Dios es infinita. Nuestro Padre que está en los cielos, así como en la tierra, creó este lugar. Formó esta iglesia que hasta hoy tiene aproximadamente 1.300 miembros. Y es que Dios quiso glorificarse en este templo, en esta su casa, y ha creado todo esto. Él ha tocado muchos corazones cristianos para que trabajen en su obra a tiempo completo. Y otros hermanos que, aunque no lo hacen todo el tiempo, ayudan bastante en la iglesia para el engrandecimiento y extensión de su reino. Betania para mí significa amor, coinonía, unidad. La niña de los ojos de Dios, que nadie la puede tocar. Un lugar de encuentro con Jesús. Es el camino que Dios nos ha puesto aquí en la tierra para llegar al cielo. Es el centro de adoración de nuestra iglesia para así poder honrar al Señor. La iglesia de Jesucristo, que nadie la puede detener. Familia, amistad. Un faro que alumbra nuestras vidas y que disipa todas las tinieblas de este mundo. Sabemos que Dios nos ha bendecido con creces en todos los sentidos. Hoy somos una congregación fuerte, con propósito, de alcance, numerosa, que ama a la gente y que invierte sus recursos para alcanzar a los perdidos. Iglesia Betania, tú no eres bloque y cemento, no eres solo concreto, ni mucho menos una construcción más en la ciudad de Moa, o una edificación hermosa admirada por todos tus visitantes. Tú eres más que eso, eres nación elegida por Jesucristo. Él te escogió para llegar y quedarse. Eres el lugar preferido por el Señor para pasar todo su tiempo. Eres luz y sal en esta ciudad. Dios te escogió para ser testigo de su poder y gracia, de sus milagros, para llevar sus palabras a otras naciones. Eres templo del Espíritu Santo, eres casa de oración y puerta del cielo. Eres ayuda para el cansado, para el caído, para el afligido, para el herido, para el pobre, para el menesteroso, para el hambriento, para dar agua al que tiene sed. Fuiste sellada para transformar esta ciudad y hacer una nueva generación por la gracia de Dios. Roca fuerte eres tú, Betania, porque en ti está Dios, porque en ti está su amor, su perdón, su gracia, su salvación, su misericordia.
Vuela alto, muy alto como las águilas, Betania. Que el Señor extienda cada día más tus raíces para que nunca se apague tu luz en este lugar. Que tus preciosas semillas sean esparcidas por cada rincón de la tierra. Esta historia continuará hasta que Cristo venga y las próximas generaciones escribirán el siguiente capítulo.